Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Evelyn y desde Buenos Aires, Argentina, voy a estar compartiendo con ustedes este panorama semanal. Si siguen nuestro calendario de meditación bíblica en nuestra web www.meditacionbiblica.com, van a poder ver que estamos continuando el libro de Segunda de Samuel. Esta semana nos toca meditar desde el capítulo 14, versículo 21, hasta el capítulo 17, versículo 14. Si todavía no han estado meditando hasta el día de hoy, les recomendamos mucho que puedan por lo menos hacer una lectura. Yo sé que son varios capítulos, pero es bueno que puedan hacer una lectura de todo lo que ha pasado hasta llegar al capítulo 14. También pueden ver los otros videos de los panoramas semanales para tener una idea de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviésemos mirando una película, es como que estamos llegando un poquito a la mitad de la película o pasada la mitad. Al principio del libro de Segunda de Samuel vemos muchas cosas en algún sentido positivas acerca del rey David, cómo va asumiendo su trono, cómo Dios le va dando victoria. Pero en los pasajes de la semana pasada, por ejemplo, podemos comenzar a ver un lado de David un poco diferente. Lo podemos ver en el pecado que comete al ver a la mujer Betsabé y cómo menospreció a Dios haciendo matar incluso a Urías y maquinando todo un plan para esconder su pecado. En los pasajes de esta semana, lamentablemente, vamos a seguir viendo este aspecto de David. Pero en el día de hoy quisiera recordarles o quisiera expresar este aspecto de David no tanto como un aspecto negativo, sino como un aspecto humano. Para muchos de nosotros que nos hemos criado en la iglesia escuchando las narraciones acerca del rey David, es realmente muy impactante leer la narración de los pasajes de la semana pasada y los de esta semana, porque vemos realmente un David muy horrible delante de Dios, y particularmente en la semana que nos concierne vamos a ver cómo era la situación no solo familiar de David, sino de las personas que estaban a su alrededor y su propio pueblo. En el pasaje de esta semana van a poder notar que hay muchos nombres, como suelo decir a veces por nombre y apellido. Hay muchas personas que aparecen que si uno lee todo el libro de 2 Samuel, podemos ver qué tipo de personas son. Algunos son mentirosos, algunos son convenidos, algunos son temibles y algunos son simplemente no hay palabras para describirlos. Y eso es algo que ustedes van a poder descubrir en esta semana en los pasajes de hoy. Y eso incluye al rey David. Pero como les dije al principio, no quisiera llamar este aspecto de David un aspecto negativo. Entonces, una de las primeras cosas que quisiera invitarte a meditar durante esta semana es que este aspecto de David no es un aspecto que nosotros tengamos que simplemente condenar o juzgar, sino que tenemos que entender que muchas cosas de este aspecto de David en realidad nos muestran cómo somos nosotros. En muchos sentidos, David no fue un rey superior al rey Saúl. Sí, yo sé que es cierto que en la Biblia dice que no hubo un rey como David que tenga un corazón conforme a Dios. Pero justamente los pasajes de esta semana nos muestran que eso no era tanto un mérito de David, sino que era por la gracia de Dios. Vamos a ver cómo es Absalón, todo lo que Absalón trama, vamos a ver mucho de su personalidad y cómo traiciona, ¿no?, a su padre, pero también vamos a ver cómo Absalón al rebelarse, al tomar el reino y
por ejemplo, al tomar las 10 concubinas que habían quedado en el palacio de su padre, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Lo que Dios le había dicho a David luego del pecado horrible que cometió al hacer morir a Urías, cómo había menospreciado a Dios. Y Dios está cumpliendo a través de estos relatos eso que le había dicho a David. Entonces, como les dije en un principio, sería bueno que esta semana, cuando veamos cómo David reacciona ante los insultos de las personas, cómo David reacciona ante ciertas situaciones, vamos a ver que David no era muy diferente a otros reyes, que usaba sus estrategias, que usaba sus políticas y que incluso mencionaba así a Dios, pero en muchos sentidos no era alguien mucho más superior o tan diferente a cómo los otros reyes actuaban. Pero de vuelta, cuando meditemos esta semana, no tengamos un corazón de simplemente condenar a David, sino que tenemos que entender que David refleja en muchos aspectos quiénes somos nosotros. Por ejemplo, yo soy joven, ¿no? Pero cuando era más joven, muchas veces pensaba, yo no voy a ser como tal persona. Si yo estuviese en ese lugar de liderazgo, yo no sería así. Yo nunca permitiría que esto ocurra o que lo otro ocurra. ¿Alguna vez ustedes pensaron de esta manera? Seguramente sí. Pero muchas veces ocurre que cuando estamos en ese lugar o tenemos esa oportunidad, muchas veces terminamos descubriendo que no somos lo que pensamos que éramos. No somos lo que aspirábamos a ser y terminamos dándonos cuenta que no somos mucho mejor que ninguna otra persona en ese lugar. En ese sentido es que quiero invitarte a ver en este aspecto de David nuestro aspecto, nuestra vida, nuestros errores. Eso no significa que entonces todo pecado es aceptado, que podemos equivocarnos y que no pasa nada. No, pero sí podemos ver que el tiempo en el cual Dios está haciendo crecer a David, le está enseñando a David, todo ese proceso no es siempre o blanco o negro. La madurez y la madurez espiritual es un proceso mucho, mucho más complejo. Y vemos eso exactamente en el rey David. Cuando estaba haciendo la lectura para poder compartir este panorama semanal con ustedes, la lectura de estos capítulos me hacía recordar a cualquier serie de Netflix que habla sobre reinos o escándalos de política, cualquier tipo de dramas de ese sentido en el cual muchas veces pasa que capítulo a capítulo no sabemos quién es el malo y quién es el bueno. A veces el malo termina siendo el bueno, a veces el bueno termina siendo el malo, y hay ciertos personajes que simplemente nunca llegamos a entender de todo de qué lado está, ¿no? ¿No pasa eso en muchas series? Y mientras leía estos capítulos del libro de Segunda de Samuel, yo sentía que estaba mirando una serie, porque así de complejo es. Así de complejo era David y así de complejas son nuestras vidas y la vida de los demás. Entonces nosotros no podemos decir o blanco o negro o juzgar de esa manera. Pero sí podemos ver a través de los pasajes de esta semana que a pesar de los errores de David, a pesar de los horrores dentro de la familia de David, de sus siervos, de la gente que lo acompañaba, de la gente que peleaba por él, a pesar de todo ese caos, Dios sí estaba presente. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está cumpliendo su palabra y está haciendo y deja que las cosas ocurran hasta donde Él permite. Y Él está en control de la historia, cumpliendo su palabra. Y Él la cumplirá ciertamente, así como lo hizo en la vida de David, en nuestras vidas también. Para terminar,
recalco que lo positivo es que no termina la historia de David en los capítulos de esta semana. Podemos continuar viendo la semana que viene qué ocurre en la vida de David, qué cosas continúa aprendiendo David, así como nosotros también estamos en un proceso de crecimiento en la fe, de madurez en la fe. Así que quisiera invitarte en esta semana a ponerte en los zapatos de David y de todas las otras personas que se mencionan y poder entender qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, qué es lo que Dios quiere enseñar a nuestras vidas, qué tipo de líderes somos, cómo somos como pueblo de Dios, qué sale de nuestras bocas, qué hay en nuestro corazón. Y vamos a pedirle al Señor que quite nuestro orgullo, que quite nuestra terquedad y que podamos abrazar el corazón de Cristo, perdonar como Él perdona y amar como Él ama. Así que hermanos, espero que esto haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente panorama semanal.